De Andreina Tarazón, ministra para la Mujer y superintendente de Precios Justos, por cierto, la ministra más joven del gabinete del presidente Maduro. Bienvenida. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, un gran reto porque se aúna a esta responsabilidad en el Ministerio de la Mujer, esta de la Superintendencia de Precios Justos que nace de la fusión del INDEPAVIS y de la SUNDECOP. ¿Qué cambio plantea esto en la manera de funcionar en todas esas competencias que incluyen el control de los precios? Sí, fíjate, Eduardo, precisamente una de las intenciones y de las líneas de trabajo que ha venido promulgando nuestro presidente Nicolás Maduro es el establecimiento de nuevos métodos de gobierno, que sean eficientes, que sean efectivos, que sean rápidos y que sobre todo tengan incidencia, ¿no?, en el mejor vivir de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Y precisamente sabemos que el tema económico es uno de los elementos de mayor interés de los venezolanos y las venezolanas en este momento, y precisamente uno de los objetivos, uno de los fines de esta nueva superintendencia es aumentar la capacidad del Estado venezolano junto a nuestro pueblo para poder, llevar a cabo cada uno de los elementos que establece nuestra Constitución como responsabilidades del Ejecutivo Nacional en cuanto a la regulación, en cuanto a las sanciones que tenemos que cometer o tenemos que adelantar en materia de ilícitos económicos. Nuestra Constitución, particularmente en el artículo 114, establece, le da un mandato al Ejecutivo Nacional y a los demás órganos del poder público de castigar severamente los ilícitos, como por ejemplo la especulación, el acaparamiento, y precisamente una de las tareas de esta superintendencia es aumentar la capacidad del Estado venezolano para poder establecer un nuevo orden económico. ¿Cómo lograr que el remedio no sea peor que en la enfermedad, sobre todo cuando se avisora la promulgación de la Ley de Costos, Ganancias y Precios Justos? Esta herramienta, ¿de qué manera va a ser utilizada para que mejore el tema de los costos, el tema de la disponibilidad de productos? Mira, fíjate, hay un elemento muy importante que además nuestro presidente ha venido introduciendo en el debate nacional, que es el modelo venezolano como vía de transición al socialismo y sobre todo todas las deformaciones que se originan de una economía rentista, ¿no? Y precisamente nosotras y nosotros entendemos que quien va a lograr superar esas grandes dificultades, esas grandes anomalías de este tipo de economías, no nada más es una ley para regular las perversidades producto de este mismo sistema, sino que además obedece y tiene que impulsarse a una política de producción nacional, que es otro de los brazos fundamentales. Así que no solamente es un trabajo de la superintendencia, es una de las líneas de trabajo del gobierno venezolano, proteger a nuestro pueblo en el acceso a bienes y servicios, pero no es la única. El elemento productivo, que además tiene que ver con un elemento de conciencia muy importante, Eduardo. Nosotros tenemos que ir definitivamente hacia una nueva conciencia en las venezolanas y en los venezolanos que no origine, pues, o no tenga una percepción de que la riqueza se obtiene de manera rápida, fácil y cómoda, sino que además la riqueza de nuestro país debe obedecer a procesos reales productivos. Así que bueno, son dos brazos fundamentales que ha venido impulsando nuestro presidente Nicolás Maduro, una poderosa ley que establezca, que mandate, que promulgue todo lo que son los preceptos constitucionales para proteger a nuestro pueblo, pero a su vez también todo lo que tiene que ver con ese Plan de Desarrollo Productivo 2014, enmarcado en el Plan de la Patria, que como tú sabes establece los grandes lineamientos para avanzar hacia una nueva economía venezolana productiva, que creo yo, cree el presidente Nicolás Maduro y cree nuestra sociedad, es el remedio definitivo para todos los males producto de esta economía rentista que, bueno, tiene un conjunto de deformidades. Entendemos que hay una intendencia de cálculo de costos y ganancias, otra intendencia de precios justos, y la gran pregunta es de qué manera la superintendencia de precios justos a su cargo tendrá capacidad para arropar, para abarcar en sus actividades, en sus funciones, todo el terreno necesario para que realmente surta un efecto de diferencia positiva dentro de lo que es este tema. Mira, hay un precepto fundamental en épocas de cambio en nuestro país que tiene que ver con la participación del pueblo. Esta segunda ofensiva para estabilizar el sistema económico de nuestro país no va a ser posible si no logramos incorporar a todo nuestro pueblo, a esa ama de casa que está en este momento en su casa escuchándola, que es víctima de la especulación, del acaparamiento, a ese hombre trabajador, ese joven. Si no asumimos esta batalla como una batalla individual y colectiva, va a ser difícil avanzar hacia mecanismos reales de control. De manera que nosotros desde ya y nosotras estamos estableciendo dentro de los mecanismos de control, de seguimiento, a los órganos del poder popular,
a los consejos comunales, a las mujeres, a los hombres, conjuntamente con toda una red de compañeros y compañeras que forman parte de las instituciones venezolanas, no solamente la superintendencia, entendiendo que también a través del órgano superior de defensa popular de la economía se encuentran en perfecta coordinación la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, además de la milicia, además de otro conjunto de movimientos sociales, de manera que es un gran reto, pero es un reto necesario. En la medida que entendamos que esta guerra económica que lamentablemente le han querido implementar a nuestro país, la vamos a superar es con la participación de nuestro pueblo. Y yo estoy, Eduardo, completamente segura y confiada que en este momento la principal bandera de lucha del venezolano y la venezolana es lograr que le alcance su salario, es la defensa del bolsillo del venezolano y la venezolana, y yo creo que en ese sentido no va a haber ningún hombre ni ninguna mujer que no se sienta llamado, no se sienta convocado a involucrarse en estos nuevos órganos del Poder Popular que vamos a nosotros impulsar para transferir competencias para que nuestro pueblo se eduque. Por ejemplo, cuando nosotras y nosotros hablamos de poder popular, el conocimiento es poder y nosotros creemos que debemos ir hacia una cultura para que nuestro pueblo entienda de los elementos económicos, para que nuestro pueblo pueda identificar los ilícitos económicos y en esa medida actuar. Así que yo creo que más allá de un tema de que crezca la burocracia del Estado, es que precisamente nos acompañemos del pueblo venezolano, que creo que está resuelto a batallar y a luchar por su salario. El país ha seguido con mucha atención en estas horas recientes lo que ocurrió el sábado pasado con el encuentro del ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, con el gobernador de Miranda, con los 21 alcaldes, y la gente está pendiente de los resultados a los que pueda llegar este esfuerzo de diálogo. En el área que a usted le corresponde realizar al frente de la Intendencia de Precios Justos, ¿qué cabida tiene el diálogo? ¿Qué formas posibles? Entendiendo que muy probablemente todo el asunto de la disponibilidad de productos, de precios, no parte única y estrictamente de la actividad especulativa, sino, bueno, hay toda una madeja de situaciones que incluyen el hecho de que seamos más productivos, pero ¿se ha paseado por esa necesidad de que el diálogo pueda ser otro instrumento? Por supuesto, Eduardo, siempre dentro de las líneas de trabajo del gobierno venezolano está la orientación hacia el diálogo con los distintos actores y sujetos que hacen vida en Venezuela, y precisamente todo lo que son los comerciantes, los pequeños y medianos productores forman parte de ese conjunto de actores necesarios para salir adelante y para poder estabilizar pues toda la economía de nuestro país, y nosotros desde ya pues hacemos un llamado a todos esos actores económicos para que nos sumemos a esta discusión que además es una discusión necesaria en nuestro país. Nosotros le abrimos las puertas al diálogo por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro y estamos seguras que con el concurso de los empresarios patriotas, de los pequeños comerciantes patriotas, los que quieren a nuestro país, vamos a poder avanzar hacia la estabilización de la economía y bueno, evidentemente pues el diálogo forma uno de los poderosos instrumentos para que esta superintendencia y el Ejecutivo Nacional podamos avanzar además sobre decisiones acertadas y concretas. Por eso es que nosotros hemos dicho que debemos hacer un análisis de las estructuras de costo por rubros, por áreas productivas, porque esta ley no pretende limitar la iniciativa privada, tampoco pretende pues eliminar comerciantes, para nada. Esta ley pretende estimular el aparato productivo nacional y pretende pues que todos los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país puedan tener acceso a los bienes y servicios, así que el diálogo forma parte de un instrumento fundamental. Volviendo a este tema de la ley de costos, ganancias y precios justos, el aspecto de la penalización, del castigo, ¿implica alguna diferencia frente a lo que se ha venido aplicando? Mira, nosotros lo comentábamos recientemente. El derecho y las leyes deben surgir como una necesidad de la realidad. Y realmente el año pasado, todos estos meses que han transcurrido en nuestro país, han hecho, ¿no?, que emerja una necesidad que, bueno, se grita a voces en nuestro país. La sociedad la pedía a voces, que es la mayor severidad para el castigo de estos ilícitos económicos que no solamente afectan un bien jurídico individual, no solamente afectan el patrimonio individual de los venezolanos y las venezolanas, sino que afectan un bien jurídico superior, que es la estabilidad de la economía, que es la estabilidad del sistema económico que nos da nuestra Constitución. En ese sentido, pues esta ley viene a cumplir con el mandato constitucional de castigar un poco más severamente a través de sanciones administrativas y penales este tipo de ilícitos que, como vemos, han atentado además contra la estabilidad económica de nuestro país, y en esa misma dimensión de esas acciones pues serán aplicadas progresivamente bajo el principio pues de la justicia. Van a ser aplicadas cada una de estas leyes
en compañía, evidentemente, de otros órganos del Poder Público Nacional, como el Poder Público, pues el Poder Judicial, van a tener una parte pues bien importante, sobre todo en la determinación y en las sanciones de estas penas administrativas y penales. ¿Qué efecto se puede medir en cuanto a lo que se realizó, al esfuerzo de las fiscalizaciones hacia finales del año 2013? Tomando en cuenta que la gran promesa y premisa del Ejecutivo era el hecho de que no se trataba de precios gangas por un día, sino de un ajuste justo de precios que se iban a mantener incluso con disponibilidad de los productos. ¿Qué perspectivas hay en ese sentido, sobre todo como un mensaje de tranquilidad a esas personas que hoy en día andan pendientes de la transparencia de la bolsa que lleva el que salió del supermercado, a ver si llegó harina de maíz o a ver si llegó el papel toalé? Es decir, ¿cuál es el mensaje en ese sentido? Mira, nosotros para el mes de diciembre, lo podemos ver con cifras, se logró reducir sustancialmente todas las cifras de inflación y especulación en algunos aspectos fundamentales. El gran reto es lograr estabilizar que esos precios que se lograron ajustar en diciembre no solamente se sigan manteniendo, sino que además se bajen y se adapten a realmente las estructuras de costo. Nosotros hemos hecho un análisis internacional de estructuras de costo, márgenes de ganancia, y realmente es insostenible, es inviable, no tiene ningún tipo de lógica económica los niveles especulativos con que lamentablemente muchos de los empresarios y comerciantes venezolanos han venido vendiendo una serie de productos, de manera que las expectativas son positivas. Nosotros lo que le pedimos a los venezolanos y a las venezolanas es que confíen plenamente en un gobierno bolivariano que les va a seguir garantizando el acceso a los bienes y servicios, y además seguimos haciendo un llamado para que nuestros empresarios se sinceren sobre sus estructuras de costo. Realmente lo que ocurre en la sociedad venezolana, producto de la gran liquidez, producto de las grandes políticas, además de aumento de salario y un conjunto de elementos sociales, pues evidentemente hacen que este tema de la regulación de la oferta y la demanda, bueno, no sea realmente efectiva en una sociedad que tiene tanta liquidez, tanta plata. Sin embargo, pues el llamado también a los venezolanos y a las venezolanas que hagamos un uso consciente de la compra de bienes y servicios. Yo creo que forma parte, bueno, de todo un conjunto de sujetos que debemos colocarnos de acuerdo, desde la persona que compra el bien, desde el empresario, el comerciante, conjuntamente con un gobierno, bueno, que está dispuesto en este primer trimestre del año y todo lo que viene el año 2014 a seguir estableciendo y estabilizando los precios. Así que las expectativas son positivas, es un gran reto, pero yo creo que vamos a poder superar. Este pueblo ha podido superar distintas dificultades y yo creo que esta dificultad la vamos a poder superar, sobre todo con participación del pueblo, y por eso es que yo he hecho énfasis. Esta batalla económica no la vamos a ganar, sino con la participación de sus reales afectados, que es el hombre, es la mujer, es el joven, es el niño, es la niña, y yo creo que en esa medida, en la medida que el pueblo suma esta batalla como una batalla personal y como una batalla colectiva, vamos a poder avanzar. Ministra, gracias por esta visita y mucho éxito en la tarea que le corresponde, sin duda alguna, una de las más visualizadas y sensibles para el país en este momento. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Andreina Tarazón, ministra para la Mujer y superintendente de Precios Justos. Me despido desde este rinconcito y será hasta mañana, Andreina.